Entre las muchas utilidades que tiene la derivada, una de ellas es encontrar puntos máximos y mínimos de una función. Veamos, para comprender los puntos máximos y mínimos de una función, debemos comprender previamente los conceptos de pendiente, pendiente creciente y decreciente. Comencemos diciendo que para saber leer estas pendientes en un plano cartesiano, siempre se lee este plano o la gráfica que esté en un plano cartesiano de izquierda a derecha. Por lo anteriormente mencionado, en la siguiente imagen se muestra una pendiente positiva o que sube. Todas las pendientes que tienen esa inclinación se dice que son positivas. Si esto no es suficiente, podríamos verlo también por la ley de signos. Vemos que en el primer cuadrante hay positivos en X y positivos en Y. Esto es, cuando tú multiplicas más por más, pues nos da más. También en el cuadrante 3 tenemos negativos en el eje X y negativos en el eje Y. Igual por ley de signos decimos que menos por menos es más. Entonces, al tener este tipo de inclinación, siempre tomaremos como una pendiente positiva. Ahora, en la siguiente figura que se muestra, se puede ver una pendiente negativa o que baja. Si nos olvidamos de que cuál inclinación sube o baja, también podemos verla con la ley de signos. Como podemos ver, en el eje de las X tenemos negativos, en el plano 2 y en el eje de las Y tenemos positivo. Recordemos que más por menos es menos. Lo mismo sucede en el cuadrante 4, que tenemos positivos por negativos. Ahora veamos las condiciones que debe cumplir un punto mínimo. En primer lugar, dice que la pendiente representada por M debe ser igual a 0. Número 2, que a la izquierda sea decreciente. Y número 3, que a la derecha sea creciente. En este gráfico podemos apreciar lo anteriormente dicho, en donde tenemos una función que es igual a x cuadrada y esta decrece, de su lado izquierdo decrece, su pendiente se convierte en 0 y luego empieza a crecer. En ese punto donde m es igual a 0 es donde se tiene un mínimo. Para las condiciones que debe cumplir un punto máximo son las mismas, solo que al revés, ¿no? Tenemos igual que la pendiente m debe ser igual a 0, que a la izquierda sea creciente y a la derecha sea decreciente. En esta gráfica tenemos la función anterior, solo que negativa. Tenemos f de x igual a menos x al cuadrado. Entonces, como podemos apreciar aquí del lado izquierdo, la función crece, llega a un punto 0 donde está su máximo y empieza a decrecer. Ahora conoceremos los máximos y mínimos absolutos y los relativos o locales. Llamamos al punto o puntos más altos de la función máximos absolutos, pero deben de ser los más altos de la función. Por el contrario, los mínimos más bajos serán los mínimos absolutos. Ahora, los puntos locales o relativos son, para los máximos, son los
que no son los más altos. Digamos que son todos los puntos que llegan a pendiente cero, pero que no están hasta lo más alto de la gráfica. Y lo mismo sucede para los puntos mínimos. No están en lo más bajo de la gráfica de la función. Ahora tenemos la representación gráfica de lo antes mencionado. Aquí tenemos varios puntos, tenemos A y B. Y podemos notar que el punto B es el punto que está más alto en la gráfica. El punto A se considera un máximo local o relativo, puesto que está un poco más abajo que B. Lo mismo sucede con el punto que está en el eje Y, que es igual a 1, que también se le considera un máximo local, puesto que también es una función positiva. Y también tenemos dos mínimos absolutos porque están a la misma altura y son los más bajos de la gráfica. Si hubiese un punto de la mitad debajo que los mínimos absolutos, ese punto se le conocería como mínimo local o mínimo relativo. Veamos un ejemplo. Dice, encontrar máximo y mínimo de la siguiente función. La función es f de x igual a 2x cuadrada menos 4x menos 1. Primero encontraremos el punto. Para esto derivamos una primera vez y nos queda f' de x igual a 4x menos 4. Después ese resultado lo vamos a igualar a 0 y de ahí vamos a despejar x, la cual nos da como resultado x igual a 1. Ahora con ese resultado lo que vamos a hacer es reemplazar en f de x, es decir, en nuestra función original. Y entonces después de hacer la sustitución, tenemos que f de x es igual a menos 3. De esta manera nuestros puntos serían x igual a 1 y y igual a menos 3. Ahora solo nos falta saber si es un punto mínimo o máximo. Para saber los puntos máximos y mínimos, después de obtener los puntos, como lo hicimos anteriormente, existen dos métodos. Veremos primero uno de ellos, que dice, nuestro punto teníamos que es 1, menos 3. X igual a 1, así que ahora tomamos cualquier número que esté a la izquierda de la X o a la izquierda de 1 en este caso, y en nuestro caso tomaremos el número 0. Reemplazamos el 0 en la derivada de la función. Reemplazamos con 0 y nos da que f' de 0 es igual a menos 4. El signo aquí es lo que más nos importa, pues el signo nos dice que decrece. Ahora asignamos un número que esté a la derecha de x, que recordemos que nuestra x es igual a 1, por lo que tomaremos el número 2. Y sustituimos otra vez en la función derivada o en la función f' de x, y esta nos da como resultado 4 positivo. Recordemos que cuando estamos haciendo esto, el resultado numérico no nos interesa. Lo que nos interesa es el resultado del signo que va a tener ese número. En este caso, por ser positivo, podemos decir que a la derecha está creciendo nuestra gráfica. De esta manera se concluye que es un mínimo, es un punto mínimo. Ahora veamos el segundo método para resolver
los máximos y mínimos de una función. Dice, pues del ejemplo anterior teníamos que f' de x es igual a 4x menos 4. Ahora resolvemos sacar la segunda derivada y esto es igual a 4 positivo. Del punto que teníamos antes, 1, menos 3, sabemos que x es igual a 1, así que evaluamos en f' de x igual a 4, f' en 1 es igual a 4. Siempre que f' nos dé un número positivo, podremos saber que se trata de un mínimo y en caso contrario será un máximo. Esto por las condiciones que veíamos sobre los puntos máximos o mínimos.